Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según Marcos y el capítulo 6 para leer solo 3 versículos ahí. Evangelio según Marcos y capítulo 6 desde el versículo 1. Dice Marcos 6:1 que el Señor Jesús se marchó de allí y llegó a su pueblo y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que le escuchaban se asombraban, diciendo: ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hace con sus manos. Y el versículo 3 comienza con una pregunta: ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Si leemos los textos paralelos en los demás evangelistas, nos damos cuenta de que esa pregunta, incluso cuando dice ¿no es este el carpintero?, estaba refiriéndose hasta de una manera un poco irónica, como diciendo, pues no es más que un carpintero. ¿Cómo está enseñando todas estas cosas? ¿Por qué la gente le escucha si es solo un carpintero? Y es curioso porque dice que se escandalizaban a causa de él. Encontramos aquí el escándalo del Evangelio. Porque nosotros habríamos imaginado o habríamos pensado que el Señor Jesús, aun siendo Dios hecho hombre, pues no sería un carpintero. Habría quizás estado estudiando con los maestros de la ley en la sinagoga, sería uno de los principales del Sanedrín, de los principales sacerdotes. Si fuera hoy diríamos, pues habría ido a un instituto bíblico, a un seminario teológico, pero era simplemente un carpintero, nada más que un carpintero. Cada vez que leo los evangelios, más maravillado estoy conforme van pasando los años de cómo es nuestro Dios y cómo es nuestro Salvador. Hemos estado cantando absolutamente todas las canciones esta mañana, todas las canciones de adoración y alabanza, ¿os fijasteis? Estaban enfocadas en el Señor Jesús. Yo no les dije nada a los del grupo de adoración y alabanza, es el Espíritu el que hace esas cosas, porque es nuestro Salvador. Y a mí me gusta llamarlo, y sé que entenderéis, si me dais solo unos minutos de paciencia conmigo, y estáis conmigo, el Salvador de los fracasados, de los desesperados, de los que no comprenden nada, de los que no son señalados por todo lo que tienen o lo que son, porque él mismo, todos le admiraban porque era un carpintero, un simple carpintero. Ahora, a mí me hace mucho bien, y lo sabéis, cuando leo la palabra del Señor, intentar ponerme en el lugar de las personas que estaban ahí. Incluso a veces ponernos en el lugar del Señor. ¿Qué habríamos hecho nosotros? ¿Qué habría hecho yo para escoger a quienes le siguieron, a los discípulos? Yo tengo muy buenas ideas, no sé si vosotros lo habéis pensado. Nicodemo, la persona más admirada en el Sanedrín, y el maestro de la ley por excelencia en aquel momento. Si yo fuera el Señor, el primero en mi lista, el primero que habría escogido. El joven rico, una persona conocida por todos, por su carácter, porque era una persona limpia en el sentido de justo, había hecho sus negocios bien, seguía los mandamientos, era una persona admirada y tenía dinero, quizás el segundo en mi lista. ¿Quién más? Gamaliel, otro de los más conocidos en el libro de los Hechos. Incluso tenía muchos discípulos que le admiraban tanto que tenían por orgullo haber crecido a sus pies. Nunca olvidéis, estudiando la palabra de Dios, estudiando el Antiguo Testamento. Uno de ellos, Saulo de Tarso. Yo os explicaría el plan perfecto, porque si Saulo realmente iba a ser escogido por Dios para transformar el Imperio Romano con el poder del Evangelio, pues qué mejor que haber tenido entre mis seguidores, entre los seguidores del Señor, me seguís, a Gamaliel, a su maestro,
nos habríamos ahorrado muchísimos problemas, muchas persecuciones de Saulo de Tarso contra la iglesia, nos habríamos ahorrado quizás la muerte de Esteban también. El propio Caifás era una persona de mucho dinero y había comprado el cargo de sumo sacerdote porque realmente en su ignorancia creía que amaba a Dios y quería ser el sumo sacerdote. ¿Verdad que tenemos una lista interminable de personas que habríamos escogido? Pero el carpintero de Nazaret señaló a otras personas, a muchos que aparentemente eran fracasados. ¿Te acuerdas de Pedro? Un pescador arrogante. Muchos nos identificamos con él y le damos gracias al Señor por haberlo escogido, porque muchas veces somos así. Siempre tenemos la razón, siempre hablamos, siempre somos capaces de explicar cualquier cosa, siempre estamos metidos en actividades. Dios escogió un pescador así, que muchas veces no sabía ni lo que decía. ¿Te acuerdas de Mateo? Resulta que era un cobrador de impuestos, así que por definición y por lo que él estaba haciendo y por lo que él estaba viviendo, no solamente era despreciado por todo su pueblo, sino también por su propia familia. Seguro que no querían ni verlo de delante. ¿Te imaginas a alguien trabajando para tu peor enemigo y quitándole el dinero a la gente? Y Simón, el celote, alguien que era el terrorista de aquella época, que era capaz de hacer cualquier cosa para llevar adelante sus propios principios. Y si había incluso que hacer daño a cualquier persona, lo habría hecho sin ningún problema. O Natanael, una persona no solo arrogante, sino incluso a veces hasta despectiva en su manera de hablar, porque era muy orgulloso. Y cuando le presentaron al Señor Jesús y dijeron, no, Él viene de Nazaret y es un carpintero, Él dice, mira, de Nazaret no puede venir nada bueno. Sin embargo, el Señor, cuando se acercó a él y solamente le dijo una frase, pero le vio cara a cara, le dijo, este es el Mesías. Porque el Señor respondió ese desprecio de Nazaret de una manera que él no imaginaba. Ese desprecio de Natanael, de una manera que no imaginaba. Y Juan y Santiago, los dos hermanos, el Señor los conoce perfectamente y ¿sabes lo que hace cuando los llama? Les cambia su nombre, como a Simón le pone Pedro, pero ellos le dicen, vosotros sois los hijos del trueno. Imagínate cómo eran esos dos, su manera de comportarse. Y de hecho lo sabemos porque hay una ocasión, recordáis, que van camino a Jerusalén, pasan por Samaria y entonces comienzan a hablar que van a Jerusalén. Y los habitantes de Samaria, que se llevaban muy mal con los judíos, pues empiezan a no tratarlos demasiado bien. Así que Juan, después de 3 años con el Señor, de haber escuchado en cuanto al amor del Señor, la gracia, de haber visto cientos de milagros literalmente, de haber visto que Jesús era el mismo Dios hecho hombre, de haberle escuchado que había que amar a sus enemigos, ¿sabes lo que le dice al Señor? ¿Quieres que mandemos fuego del cielo y los destruya? Los hijos del trueno. Esas son las personas que escogió el Señor. El Salvador de los fracasados, de las personas que hacen las cosas mal, de los que muchas veces nos equivocamos. Y eso no nos da derecho a equivocarnos, sé que me entendéis. Pero Él no escogió, no fue a escoger a sus discípulos entre los que eran muy conocidos, entre los maestros de la ley. El carpintero escogió a sus discípulos, un puñado de hombres y mujeres fracasadas. Y podemos hablar exactamente igual de las mujeres. Porque muchas veces ni siquiera hablamos sobre eso, porque en aquel momento ningún maestro, absolutamente ninguno, ni en el campo romano, ni en el campo griego, y mucho menos en el campo judío, tenían a mujeres como seguidores. El Señor sí escogió mujeres también. Y con eso rompió absolutamente todos los tabús y las normas que existían en aquella época. Y podía haber escogido también mujeres de las más conocidas en aquel lugar. Pero ¿sabes la primera a quien llamó? Se llamaba María Magdalena. Tenía 7 demonios.
Y el Señor la liberó. Y es más, no solamente la liberó, sino que la hizo aquella que era conocida por todos y señalada por todos como una mujer endemoniada, la hizo ser el primer testigo de su resurrección delante de todos, incluso delante de los propios discípulos. Le dijo a María, dile a todos que he resucitado y después voy yo. Pero ¿sabes qué? Primero tienen que creerte a ti. Y Juana, la mujer de Chuza, el mayordomo de Herodes, el que había asesinado a Juan el Bautista, y sin embargo el Señor Jesús la escoge a ella. ¿Habéis pensado alguna vez en la belleza de nuestro Salvador? El Salvador de los fracasados. Porque muchas veces incluso nosotros pensamos que sí, que los escogió a ellos, que nos llamó a nosotros para ser suyos, y que después de 3 años ellos realmente habían comprendido lo que era la misión del Señor Jesús. Pero cuando leemos el Evangelio, vemos vez tras vez que nos equivocamos, porque ahora nosotros somos los discípulos. ¿Me seguís? Vemos vez tras vez que lo único que hacemos es estar pensando y diciendo quién es el mayor. Era lo que discutían día tras día, lo que más les preocupaba. Tenían a su lado al Salvador, al Rey del universo, y las discusiones que tenían era quién es el mayor de los 12 y de las mujeres que nos siguen. ¿No somos iguales nosotros hoy? El Salvador sigue siendo el Salvador de los fracasados, de las personas que pensamos en cualquier cosa menos en lo que es importante, en lo que es trascendente. ¿Os acordáis incluso cuando Él está pasando el momento más difícil de su vida? Porque a veces leemos los evangelios de una manera tan espiritual que no comprendemos la belleza de nuestro Salvador. Cuando Él está en el momento más difícil de su vida, aquella noche antes de ser entregado. Y es curioso porque aquella noche, la noche en la que se tomaba el Cordero Pascual, era una noche en la que por miles, literalmente, cientos de años, desde que el pueblo había salido de Egipto, nadie dormía. Y era una fiesta, sobre todo para los niños. No sé por qué a los niños tantas veces les encanta pasar una noche sin dormir. Después, cuando nos hacemos mayores, lo que queremos es dormir y descansar, ¿os dais cuenta? Pero eso de pasar una noche sin dormir era un espectáculo para ellos, porque recordaban cuando el Señor les había liberado de la esclavitud. Así que por cientos de años nadie dormía en la noche de Pascua. Y el Señor va al Getsemaní, llora y sufre, y su corazón se rompe por amor a mí y a ti, por amor a sus discípulos, porque iba a llevar la carga del peso, del pecado de toda la humanidad. Y le dice a sus discípulos, por favor, orad conmigo. Y yo no puedo explicarlo. Yo no sé qué poder tenía que los discípulos oraran por el mismo Dios. Porque siempre oramos a Dios y le pedimos cosas. Pero que Dios te diga, necesito que ores conmigo. ¿Verdad que parece no tener sentido? Esa era la carga que mi Salvador llevaba. ¿Y sabes lo que hicieron sus discípulos en la única noche que jamás nadie dormía en Israel? Dormirse. Y el Señor no les reprocha, solamente les pregunta, ¿no habéis podido ni siquiera estar conmigo 1 hora? Ni siquiera ayudarme 1 hora. El Salvador de los fracasados, de los que no somos capaces de nada, de los que nos cansamos, de los que muchas veces no somos capaces de seguir adelante. ¿No nos estamos dando cuenta de la belleza de nuestro Salvador? Y recuerdas incluso aquel momento, porque hablábamos de Gamaliel, que lo habríamos escogido, pero de repente llega Saulo de Tarso. El Señor le habla. ¿Y recuerdas cuando él está terminando su vida en los últimos momentos y le está escribiendo a uno de sus mejores amigos, a Timoteo? Y le dice en la primera carta, el capítulo 1 y el versículo 12, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y entonces define su vida, dice, yo era blasfemo, perseguidor y agresor. ¿Alguno de vosotros entra en alguna de las 3 definiciones? O quizás en las 3. Esa persona
fue a quien Dios escogió para llenar todo el mundo conocido con su evangelio. Sin embargo, dice Pablo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. ¿Sabes cuánto tiempo nos habríamos ahorrado nosotros? ¿Cuánto tiempo se habría ahorrado el Señor si Pablo no hubiera hecho todo eso, si Saulo no hubiera hecho todo eso? Sin embargo, Dios tiene otros tiempos para nosotros. Y sabéis, llega un momento en que Pablo escribe, mira, yo era esto, y empieza a decir todas las cosas que era. Y sabes, las toma todas juntas y dice, ¿sabes lo que es eso para mí? Basura. Porque ahí comenzamos a comprender un poco por qué es el Salvador de los fracasados. Porque muchas veces cuando nosotros empezamos a definir y a decir todo lo que somos, y yo soy tal, y yo cual, y yo tal, ¿para qué necesito un Salvador? ¿No? ¿Entendéis esa pregunta? Pero cuando me doy cuenta que todo eso, si no tengo a mi Salvador, es basura, entonces sí le necesito a Él. Entonces sí voy a por Él. Entonces sí digo, mira, ¿sabes lo que era yo antes? Era esto y esto y esto y esto. Pero el Salvador vino a por mí y vino a por ti. Y a veces necesitamos pasar todo ese tiempo. Esta semana Yami nos contaba a toda la familia que estaba leyendo en varios lugares en el Antiguo Testamento que el patrón en cuanto a la relación con Dios era el mismo, la manera de Dios de actuar. Dios le habla a José, ¿os acordáis? Le da un sueño, le dice lo que va a ser su vida. ¿Y qué ocurre? Inmediatamente, pues Dios cumple ese sueño, ¿no? Pasaron más o menos 15 años hasta que el sueño se cumplió. Dios tenía que trabajar en la vida de José para que José comprendiera que no dependía de él, sino de Dios. Y Abraham, otro caso igual. Y ya era mayor cuando el Señor le dijo, tu descendencia va a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y pasaron más de 15 años hasta que Abraham tuvo a Isaac. Y de hecho, como nosotros hacemos, porque muchas veces somos así de listos, y sé que entendéis mi ironía gallega, él quiso trazar un plan paralelo con su mujer para tener un hijo con la criada, y eso no era parte del plan de Dios. Pero si Dios me lo ha prometido, no, espera el tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Porque a veces nos olvidamos de que es nuestro Salvador. Y que Él quiere ganarnos a cada uno de nosotros. Fíjate solo 2 o 3 detalles para terminar. En el Evangelio según Lucas y el capítulo 22 y el versículo 63, el Señor Jesús, 22:63, cuando después de aquella noche en la que sus discípulos no fueron capaces de seguir orando con Él, de estar con Él en el momento más difícil, no fuimos capaces. ¿Os acordáis que nosotros estamos ahora en su lugar? Él es llevado y entregado. Y dice el evangelista Lucas, el capítulo 22 y el versículo 63, que los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de Él y lo golpeaban. ¿Tú habrías aceptado eso si fueras Dios? ¿Que gente que no te conoce se burle de ti y te golpee? Y vendándole los ojos le preguntaban diciendo, adivina, profetiza. ¿Quién es el que te golpeó? Y decían muchas cosas contra él, blasfemando. ¿Te has puesto alguna vez en el lugar del Salvador? Piénsalo por un momento. Y alguien tapa tus ojos y empieza a golpearte, empieza a decir cosas en contra de Dios mismo y a blasfemar de una manera que no has imaginado y empieza a burlarse de ti. A ver, ¿quién fue el que te golpeó? Yo no sé lo que habríais hecho vosotros, pero yo sí sé lo que habría hecho, incluso ahora, habiendo conocido al Señor, y sé que el Señor me perdonará ese pensamiento. Pero yo le descubriría, le diría, mira, tú eres tal, imagínate, tú eres Juan,
y tu vida es así, 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 así. Y se habría ido avergonzado seguro. ¿O no habríamos hecho como mínimo algo así? ¿Sabes lo que hizo nuestro Salvador? Se cayó. ¿Por qué? Quería ganar a Juan. Quería ganar a ese soldado. Cuando estaba leyendo este versículo, y esto no está en la Biblia, no me hagáis caso, pero yo imaginaba, porque siempre me impresionó que cuando él dijo tengo sed, vino un soldado y puso en su lanza vinagre para llevarla a la boca. Yo siempre pensé, Señor, ¿y si era este mismo soldado? Si era el mismo que se había burlado de ti, porque ese es nuestro Salvador, ¿o no? O nosotros muchas veces antes de conocer al Salvador no nos hemos burlado de Él. Incluso a veces cuando escuchamos cosas de la palabra de Dios, o quizás, espero que no, alguien aquí está diciendo, bueno, ¿qué me están contando? ¿Y sabes lo que hace el Salvador? Seguir queriendo llegar a nuestro corazón, a mi corazón, para ganarlo. Para decir, Jaime, ¿te has burlado de mí? Has dicho, de Nazaret puede venir algo bueno. ¿Cómo este carpintero de Nazaret puede ser lo que dice ser? ¿Y sabes lo que hizo nuestro Salvador? Ir a buscar al burlón, ir a buscar a Jaime, ir a buscar a cada uno de nosotros. ¿Te acuerdas cuando se enfrenta más bien Pilato se enfrenta con él y le pregunta y él le va contestando cosas, pero como Pilato no toma ninguna decisión, en un momento se calla. Y Pilato le dice, no contestas nada, no sabes que tengo autoridad. Y el Señor le enseña a Pilato el corazón de las cosas y le dice, mira, tú crees que eres tú que me estás condenando a mí, pero no eres tú. Y en ese momento la vida de Pilato se tambaleó, pero no fue capaz de tomar una decisión. Y eso es algo que me gustaría, ya casi para terminar, que nosotros pensáramos. Porque a veces el Señor permite que nuestra vida se tambalee. ¿Sabes para qué? Para tomar decisiones por Él. Para decir, Señor, yo voy a seguirte. Yo voy a hacer tu voluntad. El Salvador incluso de los que se burlan, de los que se desprecian. ¿Llevas tiempo amando al Señor? ¿Caíste? ¿Tomaste malas decisiones alguna vez? ¿O quizás hoy mismo te sientes lejos de Él? ¿Han pasado situaciones en tu vida que dirías, volvería atrás para que no pasaran, porque no lo hice bien? ¿Sabes que tu Salvador es el Salvador de los fracasados? De los que Él mismo no nos deja mirar atrás. Es curioso porque nosotros somos muchas veces incapaces de perdonar porque decimos, es que no puedo olvidarlo. Y resulta que la persona que vive en un continuo presente, que sí podría tener todos nuestros actos delante de Él, es el que lo olvida. Dice, echo en lo profundo del mar todos tus pecados, Jaime. Yo soy el Salvador de los fracasados, de los pecadores, de los que no comprenden nada, de los que han caído cientos de veces, de los que siempre me están buscando, de los que incluso cuando me han despreciado, después vuelven a mí. Y sabes, con esto terminamos, cuando el Señor resucita, quizás podemos recordar ese momento en el Evangelio según Juan, el capítulo 20. Cuando el Señor resucita, otra vez, me gusta imaginar, me gusta pensar, sobre todo viendo cómo es mi propio carácter. Espero no aburriros con eso. Pero imagínate, sí, te han seguido durante 3 años esos hombres y mujeres que incluso cuando fuiste a la cruz desaparecieron todos, menos Juan, el más joven, y las mujeres. Todos los demás, hombres hechos y derechos, durante 3 años vieron todo lo que hiciste, los milagros, vieron cómo gobernabas los cielos y la tierra. Y sin embargo todos desaparecieron con miedo. Y ahora resucitas. Estoy hablando para ponernos en el lugar del Señor, sé que me entendéis. Pues
Yo sencillamente me habría presentado, habría dicho, muy bien, estoy donde os dije que iba a estar, porque les dijo, voy a morir y voy a resucitar y entonces os espero en tal lugar. Pero ninguno fue allí, porque ni siquiera pensaban que él iba a resucitar. ¿Y sabes lo que hace el Señor? Viene a buscarnos. Cuando están todos juntos, acordaos, 20:19, al atardecer de aquel día, Juan 20:19, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, es decir, te han dicho que tu Salvador ha resucitado, que la persona que sabes que transforma el mundo está viva, lo han visto, y tú ¿qué haces? Pues te encierras en la iglesia por llevarlo al día de hoy, y mejor cerrar bien todas las puertas, que nadie sepa que estamos aquí. ¿Y sabes lo que hace? El Señor vino, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. El Salvador de los que tienen miedo. ¿Has tenido o tienes miedo en tu vida? Yo sí. Pero mi Salvador es impresionante. Porque incluso cuando estoy con miedo, Él viene al lugar donde estoy, escondido, como hacíamos de niños debajo de la cama, ¿recordáis? Viene mi Salvador, mira abajo y dice, Jaime, estoy contigo. Ten paz, quédate tranquilo, quédate tranquila, porque yo te estoy cuidando. Sí, ya sé que tenías que haber venido, tenías que haber creído, tenías que haber hecho lo que tenías que hacer. Yo dije que iba a estar en aquel lugar, pero sé que estás aquí lleno de miedo y vengo a por ti. Vengo a buscarte. Ese es nuestro Salvador. El Salvador de los que nos llenamos de miedo, de los fracasados, de los que no sabemos qué hacer, de los que caemos. Pero ¿sabes qué? Para Él tenemos un valor impresionante. Yo no lo entiendo, no me pidas que lo explique. Pero incluso el texto bíblico que le decimos a todas las personas que no conocen al Señor, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, pues deberíamos recordarlo nosotros también. Tanto Dios me amó a mí, que a mi Salvador, al Señor Jesús, no le preocupó entregar su vida por mí. Imagínate el valor que tengo para Él. ¿Puedo explicarlo? No, jamás lo voy a poder explicar. Y os digo que cuanto más años voy pasando en mi vida y más miro adentro de mi corazón, menos explicación tengo. Y más le digo al Señor, pero ¿cómo sigues amando a alguien como yo? ¿Y sabes lo que Él responde? Porque se trata de mí, no de ti. Es el amor extraordinario de nuestro Salvador. No se trata de nosotros. No busques una explicación. Disfruta de ese amor. Entrega tus fracasos en sus manos. Entrega tu vida por completo en sus manos. Porque en ningún lugar está mejor que con tu Salvador. Me gustaría que termináramos orando. El tiempo se ha ido.